Buenos días, sed todos bienvenidos. He escogido esta porción profética del libro de Isaías porque Isaías es el mayor profeta por cuanto es el que dio más profecías tocante a la venida y a la obra de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo. Lo que voy a hablar en esta mañana es acerca del don de la fe. Y escojo las profecías porque las profecías son imprescindibles, lo iremos viendo, en cuanto al desarrollo, en cuanto al crecimiento para nuestra fe. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pero nos hemos parado realmente a pensar qué implica el decir que la fe es un don de Dios. Pues si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, esto implica que en la fe interviene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana, en cómo actúan las personas de la deidad para traer a nosotros, a nuestras vidas, esa fe en la gloriosa persona y obra de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bien, vamos a empezar viéndolo lo que ocurrió al principio, pues con los discípulos de Jesús, ¿no? Ahí también intervino el Padre, intervino el Hijo y intervino el Espíritu Santo, como ahora veremos. Vamos a verlo. No sé si quizás desde este lado no veo muy bien el dibujo. Bueno, no es un dibujo, es poca cosa más, pero no lo sé. Van a ver. Bien, sabemos que los discípulos tenían el Antiguo Testamento, porque el Nuevo aún no estaba escrito, evidentemente. Ellos tenían las profecías a las que Cristo hizo referencia cuando después de su resurrección les dijo: porque así era necesario y está escrito que se cumpliera todo lo dicho de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. ¿Os acordáis de esto, verdad? Así que ellos ya tenían, porque en el Antiguo Testamento Jesús dijo: el Padre que me envió, él ha dado testimonio acerca de mí. El Padre dio testimonio a través de esas profecías y a través de esos libros en el Antiguo Testamento. Así que ellos ya tenían el testimonio en las Escrituras del Padre, en cuanto al Padre, en cuanto a lo que el Padre había profetizado acerca de la venida y obra de su Hijo. Y por otro lado tenían evidentemente con los discípulos, ¿no? Aquí podemos poner los discípulos. Los discípulos tenían la presencia de Cristo mismo con ellos, que les enseñaba doctrinalmente. Ellos vivieron con el Señor hasta el último momento su ministerio en este mundo. Por lo tanto, ya tenían el testimonio también del Hijo de Dios. Como él había dicho Jesús: mi reino no es de este mundo, le había dicho a Pilatos, pero yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Entonces, de esa verdad, en cuanto a las enseñanzas y en cuanto a la vida de Jesús en este mundo, los que más conocimiento tenían eran los discípulos. Pero claro, ellos no tenían el testimonio del Espíritu Santo. Y hemos dicho que hace falta el testimonio del Padre, el del Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, si os acordáis, cuando Jesús les hace la pregunta: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Y vosotros quiénes decís que soy yo? Cuando sale Pedro y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Señor dice: bienaventurado eres, porque esto no te lo ha revelado la carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, a través de la profecía. Porque ellos leían las Escrituras en los sábados. Pero claro, fijaros que aún y así Pedro le llega a negar 3 veces. Entonces, ¿qué pasaba, no? Lo que pasa es que a ellos les falta recibir el testimonio del Espíritu Santo. Por eso Cristo les dice, después de resucitar, les recuerda y les dice que no se muevan de Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo sobre ellos.
porque necesitan ser investidos del poder testimonial, de esa fuerza que va a producir en ellos el conocer todo el plan eterno de Dios, el conocer el misterio oculto desde las edades, porque el Espíritu Santo iba a tomar todo lo escrito de Jesús, se lo iba a revelar a ellos, para prepararlos precisamente para su obra, para su ministerio apostólico en su vida. Bien, entonces vamos a ver de labios del mismo Jesús qué tenía que hacer en ellos el Espíritu Santo. Esto lo vamos a leer en Juan 16, 12 al 15. Les dijo Jesús: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oyera, y os anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, os lo anunciará. Porque todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta era la obra del Espíritu Santo en sus vidas, en los apóstoles. Ellos necesitaban ese testimonio. El Espíritu Santo les iba a acoger, les iba a hacer entender todas esas profecías. Cuando dice, Él tomará de lo mío, ¿de dónde lo iba a tomar? Pues de las Escrituras proféticas, de aquello que el Padre anunció acerca de Él. Y se lo iba a revelar. Él tomará de lo mío y os lo hará entender. Os abrirá la mente para que comprendáis las Escrituras. Ellos necesitaban ese testimonio. Y ese testimonio es el que realmente le glorificó a Cristo en el corazón de ellos. Ellos recibieron realmente el poderoso testimonio del Espíritu Santo en cuanto a que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios y por lo tanto era Dios, porque todo hijo tiene la misma naturaleza que su padre. Los judíos se escandalizaban cuando dijeron, porque tú siendo hombre te haces igual a Dios, porque decía que Dios era su propio Padre. Pero Jesucristo es el Hijo de Dios. Y esto es lo que necesitaban ellos saber en el poder del Espíritu Santo, en el poder del testimonio del Espíritu Santo en sus vidas. Bueno, pero en cuanto a la Iglesia, en cuanto a nosotros hoy aquí, en cuanto después de marchar el Señor, ¿cómo recibimos nosotros ese crecimiento, esa fe? Esa fe que sobrepasa todo entendimiento, esa fe por la que recibimos esa certeza y esa convicción en cuanto a que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios. ¿Cómo recibimos ese testimonio nosotros? Evidentemente necesitamos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Porque si faltara uno de esos testimonios de las personas de la deidad, la fe sería imposible. Ahora lo veremos. Bien. Nuevo Testamento. La función del Espíritu Santo fue equipar a los discípulos para inspiradamente escribieran las escrituras del Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos ya el testimonio del Padre profético, tenemos el testimonio del Hijo. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, pero yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y entonces nos falta el testimonio del Espíritu Santo. Porque dice las Escrituras que nadie puede decir que Jesucristo es el Señor si no es por el poder del Espíritu Santo. Cuando dice decir, no dice decir de cualquier manera. Porque a veces hay gente que dice, sí, yo creo en Dios. Hay mucha gente que preguntas aquí, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no en el poder del Espíritu. En el poder que surge del testimonio del Espíritu a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Eso solo pueden decir aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Bien. Vamos a leer en 2 de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro 1,
del 19 al 21. Dice así Pedro: tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura surge por interpretación propia o privada, porque la profecía nunca fue traída, nunca llegó hasta nosotros por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es la interpretación privada. Por eso Juan dirá: porque no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción, el Espíritu que Dios ha hecho morar en vosotros, os guía a todas las cosas. Lo que pasa que lo que sí necesitamos es ganas de comer de la palabra de Dios, de alimentarnos para que el Espíritu nos vaya guiando y vayamos experimentando ese crecimiento. Pedro también dijo algo muy importante en su primera carta, que vamos a leer en el capítulo 1, del 9 al 12. Dice así, Pedro: obteniendo el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación, indagando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos. Y cuando habla del Espíritu del Mesías debemos que entender que es el Espíritu Santo también, porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, porque Dios es Espíritu. Pasa que a veces nos lo dice así porque tiene ciertas particularidades, ciertamente, pero es el mismo Espíritu. Solo que a veces en una función o en otra, ¿no? Indagando quién y qué tiempo indicaba el Espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. Y a ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para vosotros, administraban las cosas que ahora os fueron anunciadas por medio de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo descendido del cielo, en el cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La primera lectura de Isaías dice Dios allí que Él anuncia cosas nuevas. Dice: aquí yo os anuncio cosas nuevas y antes que salgan a la luz os las haré notorias, os las haré saber. Y si hemos puesto un poco de atención al principio, nos daríamos cuenta que esa profecía habla de la venida de Cristo, de su obra, de la obra de salvación para nuestras vidas. Y también el profeta Oseas dice: porque no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Todo lo que el Señor tenía que decirnos está profetizado. O sea que cuando alguien nos viene con alguna profecía, ¿no? Cuidado, porque solo hay una palabra de Dios profética, por lo menos en el sentido de enseñanza y de instrucción. Hemos leído que dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les anunció de antemano los sufrimientos de Cristo. Pero quiero que hagamos una pequeña reflexión. ¿Era necesario realmente que se cumplieran en él todas las profecías? Porque hay infinidad de profecías. ¿Era necesario que se cumpliera, por ejemplo, que le dieran a beber vinagre, como está profetizado, para nuestra salvación? ¿Era necesario que los soldados se repartieran sus vestiduras y echaran suertes con su túnica? ¿Era necesario que traspasaran incluso su costado para que fuéramos salvos o que rompieran sus rodillas? Hay infinidad de profecías que no afectaban a la salvación. Entonces, ¿para qué eran necesarias? Para llevar a cabo nuestra fe. Para que nosotros pudiéramos verificar todo lo que el Padre anunció, que se cumplió en Cristo y el Espíritu Santo nos lo revelara. Porque de ahí viene la fe, porque nadie puede decir que Jesucristo es Dios si no es por el testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí voy a hacer un poco de dibujo para que nos ayude a entender lo que quiero, para que os quede en la mente lo que quiero decir, ¿no?
Bueno, si no lo veis claro, os lo diré más gráficamente. Bueno, yo tengo un jersey. Imaginaros que aquí tenemos el Antiguo Testamento y aquí tenemos el Nuevo. Aquí tenemos el testimonio profético del Padre, aquí se nos cuenta la vida y la muerte de Jesús, sus enseñanzas, pero ¿cómo puedo yo encajar ese misterio oculto que había sido revelado desde las edades, había sido por Dios en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos encajar todo esto? Pues bien, esta es la función del Espíritu Santo. Es unificar aquello que el Padre dejó escrito en el Antiguo Testamento con lo que Cristo cumplió. Entonces ahí vemos que a medida que vamos conociendo las Escrituras cumplidas en Cristo, vamos creciendo en el sentido espiritual. Sabemos que aquí hay unos dientes y aquí hay otros dientes que encajan a la perfección. Eso es lo que hace la palabra de Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Para que nosotros experimentemos ese encaje, que es el que nos da la certeza de que Jesucristo es el Hijo de Dios, necesitamos ir estudiando las Escrituras, como dice Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Este fue el consejo de Jesús a los incrédulos, escribas y fariseos. Él les dijo: ¿queréis salir de dudas? Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Pero también les reprocha diciendo: vosotros creéis que tenéis la salvación en Moisés, ¿no? Por lo que dijo Moisés, pero es que de mí escribió él. Les dice: si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió, de mí profetizó él en el Antiguo Testamento. Pero si no creéis a sus escritos, a las profecías, ¿cómo vais a creer ahora en mí, en mis palabras, en lo que yo os digo? ¿Veis la importancia? ¿Cómo vais a poder hacer esto? Entonces, el Espíritu Santo es el que cierra todo el misterio profético que dice que ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pero ¿qué pasa en una cremallera si se rompe un diente? Ya no sube. Entonces, por eso es que Dios demuestra su gloria al mundo diciéndonos y demostrando: ¿quién como yo que anuncia el porvenir? Que desde el principio al final digo lo que va a suceder. ¿Quién le dijo a Satanás: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella? Él, la simiente, te pisará la cabeza y tú le morderás en el calcañar. Ahí estaba profetizado que sería una virgen. Él te pisará la cabeza, porque dice que sería la simiente de la mujer. Por eso es que ahí nos da a entender ya que es una virgen, porque si miramos en toda la Biblia, cuando habla de descendencia, de simiente, habla siempre del hombre, porque el hombre es el que pone el semen, la semilla, excepto aquí. Dios le dice: entre la simiente de la mujer nacerá un hombre que te va a pisar la cabeza. Eso anuncia desde el principio, desde Génesis, desde la caída de Dios, y anuncia lo que va a ocurrir en el Calvario. Y otro día, si tengo la oportunidad, compartiré acerca de eso, que es hermoso, ¿no? Bien, entonces, si se rompe dicho de otra manera, ¿qué pasaría si una profecía de estas del Antiguo Testamento no hubiera encajado, no se hubiera cumplido? Por decirlo de alguna manera, ¿qué hubiera pasado si a Jesucristo hubieran ido los soldados a romper las rodillas como hicieron con los otros dos soldados? Fijaros qué cosa. Cristo estaba en medio y resulta que le rompen las rodillas a uno, por lógica tendrían que pasar por un lado, ¿no? No sé, digo yo. Pero la cosa es que a Cristo no le rompen las rodillas porque ya estaba muerto, porque así estaba profetizado. Ningún hueso suyo será roto. Pero ¿y si lo hubieran roto las rodillas? ¿Y si hubiera solo fallado una de esas cientos innumerables profecías? ¿Dónde estaría nuestra fe? La mía no estaría. Porque yo no puedo confiar en un Dios que no cumple al pie de la letra su palabra. Dejaría de ser Dios. Solo el Eterno, el que está por encima del tiempo y del espacio, puede decir como cosas hechas las cosas que aún no han sido hechas. Solo Él puede hacer eso. Esa es su gloria. Por eso Él demuestra la eternidad sobre los falsos dioses creados por el hombre. Por eso Dios se burla de los falsos dioses y les dice: a ver, presentar vuestra causa, a ver, decir algo, profetizar algo, bueno, aunque sea malo, para que veamos realmente y podamos reconocer que sois dioses. Dice: pero vosotros sois menos que la nada, y abominación es aquel que os escoge. Así pues es evidente que Dios
demuestra su gloria a través de las profecías cumplidas y básicamente cumplidas en Cristo, porque Cristo es el centro de la Biblia. Todo apunta a la persona y obra de Cristo. Por eso también les había dicho, dice la Biblia, cuando venga el Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí, ¿no? El Espíritu Santo, dice Jesús, cuando Él venga, Él redarguirá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Esa es la función del Espíritu Santo, redarguir. Por eso dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Cuando una persona busca de corazón al Señor y va a la palabra y le pide lo que el Señor dice, pedid y se os dará, que el Espíritu Santo, luego buscad y hallaréis mi testimonio, luego llamad en oración y se os abrirá. Eso es lo que el Señor dice, aconsejó. Porque qué padre de vosotros si le pide, ¿no? Dios dice, el problema es que no le pedimos al Señor. ¿Eh? Y eso es falta de fe en muchas circunstancias de nuestra vida, desmayamos enseguida. Bien. El apóstol Pablo, en Romanos 10, 16, 17 y 18, dice, pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Otras dicen a nuestro anuncio. Así que la fe viene por medio de la predicación, o sea, por medio del oír, y el oír, la predicación, de la palabra de Dios. No por medio de cualquier palabra viene la fe al hombre, sino por la palabra de Dios. Porque los hombres no podemos dar fe a nadie. Es la palabra de Dios que es espíritu y es vida, puede dar vida a aquel que le busca de corazón, ¿no? En la Biblia de la Pesita, que es una Biblia que fue traducida del arameo y hebreo directamente al castellano, no como las que normalmente tenemos, que es una traducción de esos idiomas antiguos al inglés y luego al español. No. La Pesita fue traducida por una persona que estuvo 50 años traduciendo esta Biblia y Pablo, en esta Biblia que tengo en casa, traduce esos textos de esta manera que os voy a decir, ¿no? Dice, porque dijo Isaías, Señor mío, ¿quién ha creído los ecos de nuestra voz? ¿Quién ha creído a los ecos de nuestra voz? Y en el 10:18 dice, pero digo, no han oído, pues he aquí, por toda la tierra han salido los ecos de la voz de ellos. Las otras Biblias dicen, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O a nuestra predicación. Aquí lo que se nos dice es, dice en esta Biblia, Señor, ¿quién ha creído los ecos de nuestra voz? Y eso es algo hermoso. A mí me impactó mucho cuando lo leí, porque veréis lo que nos está diciendo. Está hablando el profeta Isaías, Isaías 53:1. Porque la palabra profética de Dios es como el eco. Es como el eco que fue dicho desde el principio y está llegando hasta nuestro tiempo, hasta nuestros días, aquí y ahora. Todos habremos experimentado seguro alguna vez el eco, ¿no? Vamos a la montaña y damos un fuerte grito y vemos que la voz se repite. Entonces Pablo dice eso porque la profecía se puede comparar al eco en dos sentidos básicos. En que el eco es siempre fiel. Tú dices una palabra o todas las palabras que tú quieras y van a ser exactas. El eco las va a repetir exactas. Y otra particularidad que es igual es que el eco es imparable. No puedes parar el eco. Cuando tú dices una palabra, cuando esa palabra sale de tu boca, cuando la palabra profética de Dios es anunciada, no hay quien la pare. Por eso Jesucristo dijo que este evangelio del reino sería predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones. No se puede parar la palabra de Dios. La palabra de Dios no está presa, dice Pablo, cuando él está en la cárcel.
Vamos a leer ahora sobre lo que, bueno, ya lo he dicho, pero os lo voy a recordar, ¿no? Para seguir un poquito la línea. Jesús, ¿qué le dijo a los fariseos y escribas que dudaban de él en cuanto a quién realmente era el quien dijo ser? Tú blasfemias porque dices que Dios es tu propio Padre, te haces igual a Dios, ¿no? Y entonces Jesús, para que salieran de duda, dice, oye, mira, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Tenéis dudas? Oye, el Padre ya ha provisto todo, los profetas, para que salgáis de dudas si las tenéis. Dios quiso dejarnos muy claro esta verdad de la necesidad de su palabra profética. Vamos a Hechos 17, 10 al 12, donde no por casualidad esto está escrito allí, lo que ocurrió, ¿no? Hechos 17, del 10 al 12. Llegó entonces... Hechos 17, a ver. Sí. Enseguida los hermanos enviaron de noche hacia Berea a Pablo y a Silas, quienes una vez llegados fueron a la sinagoga de los judíos. Pero estos eran de mente más abierta. Otra Biblia dice, estos eran personas más nobles que los judíos que antes había estado en la sinagoga de los judíos de Tesalónica. Y esas personas no aceptaron el Evangelio. Pero dice que estos de Berea eran más nobles. ¿En qué sentido? En el sentido que realmente buscaban saber la voluntad de Dios. Deseaban, anhelaban conocer la voluntad de Dios para hacerla. Y por eso dice que eran más nobles. Y eso se lo demuestra ¿cuándo? ¿Dónde lo vemos? Dice, porque escudriñaron cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos querían saber por sí mismos qué decían las Escrituras. Pablo ya se lo decía. Pero hemos dicho, dice la palabra, que si grande es el testimonio de los hombres, es mucho mayor el testimonio que da Dios. Fijaros que por el testimonio de Pablo, ellos sí creían, pero no se bautizaron por el testimonio de Pablo. Necesitaron el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué hicieron? Tenían el Antiguo Testamento. Pablo en ese sentido hacía las funciones del Nuevo porque le estaba anunciando ya el Evangelio. Había sembrado la semilla en el corazón de ellos, pero necesitaban el testimonio del Espíritu Santo en sus vidas. Y Dios dice, buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Porque cuando uno humildemente busca al Señor, el Señor se manifiesta. Él dice, el que a mí viene no lo echo fuera, pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. El problema no está en el Señor, el problema está en el corazón del hombre, que es duro como una piedra. Así que le dijeron, Pablo, espérate un momento aquí, hombre. Porque ellos sabían, como hemos leído, por ejemplo, Isaías, he aquí yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a la luz os las haré notorias. Oseas, he aquí, porque no hará nada el Señor sin que antes lo anuncias. Ellos sabían estas escrituras. Y entonces dijeron, bueno, si esto realmente es así, si este es el Hijo de Dios, tiene que estar reflejado. El Padre tiene que hablar de esto. Conclusión, se bautizaron hombres y mujeres en gran número, en gran número. Pablo, voy a leer otro texto, un poquito más adelante, en Hechos 18, a partir del 24. Dice, llegó entonces a Efeso cierto judío de nombre Apolos, alejandrino de origen, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzando a hablar osadamente en la sinagoga, pero al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino más excelentemente. Sabía cosas, pero no le faltaban aún profecías, datos para realmente poder compartir el Evangelio, poder enlazar lo que él era poderoso en las Escrituras del Antiguo Testamento con la obra y la persona de Cristo Jesús. Esto lo hicieron Priscila y Aquila. Y luego dice que fue hacia Acaya, y cuando había llegado allí, este hermano Apolos dijo que después de llegar contribuyó mucho a los que habían creído por medio de la gracia, porque vehementemente refutaba a los judíos en público, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús es el Mesías.
Nosotros, hermanos, tendríamos que poder demostrar esto a este mundo incrédulo. Tendríamos que conocer las palabras del Señor y hacerles entender estas cosas. Si quieren, claro, ¿no? Pero por lo menos tener algunas profecías claras, ¿no? Pablo habló también de la importancia de la profecía cuando dice, porque Apolos, o sea, porque Pablo sembró y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo sembraba la buena semilla del Evangelio en los corazones de las personas. Y Apolos, el ministerio de Apolos, bueno, está mal pintado, pero ya se ve, ¿no? Ya sé lo que quería decir. Es la función. La profecía, dice Pablo, es como el agua para el Nuevo Testamento, para que ese Evangelio crezca y dé fruto. Si una semilla es sembrada y no llueve, los cultivos no dan fruto, los países siempre, ¿no? Vamos a orarle a la Virgen a ver si llueve un poco, ¿vale? Y eso es así. Necesitamos la palabra profética de Dios, ese conocimiento, enlazar todo eso para que esa fe crezca fuerte y robusta, para que no seamos débiles en la fe. Y ya para ir terminando, vamos a leer en Lucas 6, 46 al 49. Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Os mostraré quién es semejante el que viene a mí y oye mi palabra y la hace. Es semejante a un hombre, en el Evangelio de Mateo, donde dice, semejante a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca, el cual excavó profundamente y puso el cimiento sobre la roca. Viniendo una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar bien edificada. Pero el que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin cimiento, contra la cual irrumpió el torrente y al instante cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Nos está diciendo lo mismo el Señor, pero en otras palabras, a través de esta porción. Lo que nos está diciendo es que si somos prudentes, si el contexto de esa palabra en Mateo es cuando Jesucristo dice, porque muchos vendrán en mi nombre y engañarán a muchos. Y dice, porque muchos vendrán, dice, muchos en aquel día me dirán, Señor, pero si en tu nombre profetizamos, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dice el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, después de esto es cuando dice, ¿a quién compararé pues a la persona prudente que me va a escuchar ahora y va a hacer lo que yo os digo y no va a estar escuchando a esos milagreros, sanadores y exorcistas ambulantes? Porque hay mucha gente por ahí. Eso es una profecía. Vemos cómo eso está ahí latente, hermanos. Entonces seamos sobrios. Que podamos decir como Pablo, yo sé en quién he creído. Y eso solo es posible a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Imaginémonos esa persona quiere hacer una casa, todo el perímetro de la casa, lógicamente tiene que hacer un cimiento, dice que cavó y ahondó, no paró hasta que, vio la roca allí debajo, ¿no? Después de profundizar, vio la roca. O sea, cuando tú empiezas a escudriñar la palabra, no es que abras la palabra y ya está, no. Tienes que profundizar, tienes que cavar y ahondar, ¿vale? Y hasta que vio la roca. Entonces, todo lo que era el cimiento, el perímetro del cimiento, empezó. Eso es lo que nos viene a decir espiritualmente, es que cabes por donde cabes tú en la palabra de Dios, profundices, escudriñes por donde escudriñes, vas a encontrar el testimonio del Padre glorificando al Hijo. Vas a ver la gloria de Dios ahí. El Espíritu Santo, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos a leer ahora Colosenses 2, 1, 2 y 6. Dice así la palabra de Dios. Dice Pablo,
porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, o sea, fe, a fin de conocer completamente el misterio de Dios en Cristo, a fin de conocer ese misterio oculto, pero que ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Jesucristo dice que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, el cual un hombre encuentra y cuando lo encuentra vende todo lo que tiene para quedarse, para comprar aquel carbón, porque allí está el tesoro que él quiere. ¿Por qué dice Cristo? Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Él lo vendió todo. Yo estoy muerto al mundo y el mundo me es muerto a mí. Nada me importa, nada quiero al mundo. En el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Quiero terminar con una pregunta, ¿no? Bueno, es mi testimonio que mi experiencia personal, que en las innumerables profecías bíblicas, cumplidas al pie de la letra, con toda exactitud y precisión, a través de cientos y miles de años, podemos ver sin lugar a dudas el dedo de Dios, la huella imborrable de Dios, señalando proféticamente la venida y la obra de su bendito Hijo, Jesucristo. Por eso la gran pregunta que planteó Jesús a sus discípulos: ¿y vosotros? Que ya lleváis tiempo ya conmigo, ¿quién decís que soy yo? Y solo uno. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aún así le faltaba el testimonio del Espíritu, porque fijaros que lo negó. Pero cuando viene el Espíritu Santo, él no quiere ser crucificado ni como el Señor, lo tienen que poner boca abajo porque yo no soy digno de morir como mi Señor. ¿Qué cambio, no? Que había cambiado esa vida, el testimonio del Espíritu Santo en él. Todo lo tenía por basura, también Pablo. ¿Y quiénes decís que soy yo? Jesús le dijo también a Pilatos, cuando él le dijo: ¿luego eres tu rey? Le dije: hombre, esto que dices, esta afirmación que estás diciendo de que yo soy rey, ¿la dices de ti mismo o te la han dicho los demás de mí? Esa es la gran pregunta, hermanos. ¿Estás completamente seguro de que Jesucristo es el Hijo de Dios? Si no lo estás, el Espíritu Santo no engaña, es porque te falta algo, Escudriña más, profundiza más, para que puedas recibir eso que da la fe. ¿Qué es lo que da la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Andamos por fe, no por vista, pero andamos con conocimiento de la palabra de Dios. Fijaros que los dos medios que Dios escogió para obrar en nosotros el don de la fe son los dos mismos medios que la ciencia utiliza en cualquiera de sus ramas para verificar una verdad, un descubrimiento, que son conocimiento profundo de aquello que quieres saber, que estás investigando, y verificación en el laboratorio, aquí nosotros en la palabra del Señor. ¿Quieres recibir ese testimonio? ¿No lo tienes? Búscalo. El Señor lo ha dejado todo preparado. No hay excusa. Bien, pues que cada uno simplemente se haga esta pregunta, ¿no? Dice la palabra que cada uno confirme su propia fe. Y la pregunta es: ¿y tú? ¿Quién dices que es el Señor, ¿no? Que el Señor nos bendiga.